El esfuerzo natural de cada individuo para mejorar su propia condición es tan poderoso que por sí solo y sin ninguna ayuda no solo es capaz de llevar a la sociedad a la riqueza y la prosperidad, sino de superar el centenar de obstáculos impertinentes con los que la locura de las leyes humanas entorpece sus operaciones con demasiada frecuencia. La riqueza de las naciones. Adam Smith. La corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. ¡Viva la República! Compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Hoy vamos a aproximarnos a la otra gran damnificada por la pandemia después de la salud. La economía mundial ha resultado enormemente perjudicada apenas unos años después de que la crisis financiera de 2008 pusiera en jaque el sistema económico mundial. Nos planteamos si ha llegado el momento de cambiar un sistema económico liberal y para ello nos remitiremos al padre de la economía moderna, Adam Smith. En este empeño nos acompaña Enrique Feas, de cuyo extensísimo currículum destacamos que es investigador del Real Instituto Elcano y profesor asociado en la EA University y columnista en Voz Populi. Gracias por acompañarnos, Enrique. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Aprovechamos para recomendar tu bitácora digital, esta de la que eres fundador, editor, blognewdeal.com, que tratáis un montón de temas interesantes, evidentemente relacionados fundamentalmente con la economía. Junto a Enrique están nuestros colaboradores habituales, David Sarias, profesor en la Universidad de Juan Carlos. Buenos días, David. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo andamos? Juan Carlos Jiménez, profesor en la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Álvaro Petit, escritor y periodista. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenos días. Y quien les habla, Javier Collado. Hechas las presentaciones, recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Vamos ya con el tema que nos ocupa hoy. Adam Smith vivió y murió en Escocia entre 1723 y 1790. Las fechas importan ya que vivió cómo su país transitaba con violencia y dolor del antiguo régimen rural y feudalizante hasta instalarse en la modernidad liberal y ya en la senda de la industrialización. Todavía considerado como el padre del liberalismo moderno, la obra de Smith recogió algunos de los pilares básicos que todavía sostienen nuestra forma de vida. Y como todas las figuras totémicas, también ha sufrido la caricatura, la reducción al absurdo y la incomprensión, incluso, de sus partidarios. Hoy exploraremos si su obra, o lo que es lo mismo, la génesis del liberalismo, sigue siendo útil hoy día, cuando atravesamos un momento de tránsito entre dos eras, tal y como le ocurrió a él. Ahora nos movemos desde la modernidad hacia la posmodernidad, posindustrial y globalizada, que emerge tras el dominio abrumador de una versión de las ideas del propio Smith. El coronavirus ha azotado un mundo todavía dominado por el liberalismo neoclásico, simbolizado por el thatcherismo y el reaganismo económicos. La gran recesión hizo temblar los cimientos de ese consenso liberal neoclásico, y las consecuencias de la gran pandemia nos abocan a un replanteamiento general de nuestro ordenamiento económico, social y político. Por tanto, ¿sigue Smith vigente en este contexto? Partimos de su famosa metáfora, según la cual una mano invisible hace que la suma de las decisiones tomadas por individuos egoístas actuando en un mercado libre resulten en una mejora de la situación económica de todos. La oferta y la demanda acaban encontrándose entre sí si se les deja. Smith opina que la interferencia del Estado en esas decisiones mediante impuestos o mediante regulación distorsiona la toma de decisiones y al final es contraproducente. Enrique, ¿consideras que el pensamiento de Adam Smith es todavía relevante 200 años después? Hombre, yo creo que el pensamiento de todos los grandes economistas de la historia siempre sigue siendo relevante, ¿no? Incluso los que se pretenden ser lo más originales y prácticos posibles, como decía Keynes, suelen ser herederos de algún economista difunto. Lo que pasa es que para mí Adam Smith es el introductor
de varios conceptos fundamentales en el nacimiento de la economía como disciplina científica y que siguen siendo plenamente vigentes. Lo que pasa que pues, podríamos decir, por ejemplo, yo que sé, la idea fundamental de los incentivos privados, de los incentivos personales frente al voluntarismo, a la moral, como base del crecimiento económico, o la especialización y el intercambio como base del crecimiento, ¿no? Todas esas ideas siguen plenamente vigentes. Lo que pasa, lo que no sigue vigente es el marco político y económico en el que desarrollaba sus teorías Adam Smith. Por supuesto, lo lógico es interpretar, si se quieren, estos principios básicos, no a todo Adam Smith o sus recomendaciones específicas de 1776, sino los principios básicos, incorporarlos a la luz de una economía muchísimo más compleja, de una globalización completamente distinta y de un papel del Estado que no tiene nada que ver, ¿no? Porque, claro, evidentemente ha cambiado mucho el mundo en estos 200 años, aunque, bueno, pues según lo ves tú, Enrique, las bases siguen ahí, ¿no? Y la idea global sigue presente. Sigue presente, por ejemplo, la idea de que lo que más motiva, y eso se puede aplicar a numerosos incluso debates de hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, en el debate del medio ambiente, la idea de que al final los incentivos personales funcionan muchísimo mejor que las apelaciones a la moral. Las apelaciones a la moral basadas en un regulador benevolente que sabe lo que le conviene a todo el mundo, en general suelen funcionar peor que los incentivos adecuados, ¿no? Se definan, siempre que se definan de una forma adecuada. Y al final, pues tú tienes una serie lo que tienes que definir ahora es cuál debe ser el papel del sector público en una economía moderna, que no puede tener que ver, por motivos evidentes, con la que había en el siglo XVIII, porque ni las instituciones ni el papel del Estado tenían absolutamente nada que ver. No sé cómo los veis los demás, Álvaro. Sí, claro, yo no soy economista y no tengo los conocimientos de Enrique, pero por eso me gustaría hacerle, más que dar mi opinión, que creo que puede tener poco valor, sí me gustaría hacerle una pregunta al hilo de esto último que has dicho, Enrique, y es el valor que siguen teniendo la idea de incentivos privados de Adam Smith, poniéndola en contraste, si quieres, con los discursos políticos que hemos visto a lo largo de este año y medio, casi dos, largos de pandemia, en el que se ha fundamentado, al menos en España, todo el discurso, incluido el económico, en apelaciones morales, de ser justos, de ser buenos, no dejar nadie atrás, de esta salimos todos unidos. Que no digo que estén mal, sino que me gustaría conocer cuál es tu análisis a la luz, o tomando como punto de partida esa vigencia que tienen los incentivos privados de Smith, cómo ha sido ese discurso, más que las políticas concretas, que muchas están aún por ver, ese discurso en torno a la economía que hemos visto en este año y pico de pandemia. Hombre, por lo pronto hay una confusión muy clara, y también sobre el propio Smith, es identificar que el hecho de que el incentivo más poderoso sea el incentivo personal quiere decir, uno, que todos los incentivos sean económicos. No es verdad. El hombre es un animal social, quiere ser aceptado por su comunidad, quiere sentirse bien, quiere ser respetado. Es decir, hay muchos objetivos individuales, pero que están relacionados con el colectivo, porque al fin de cuentas el hombre es un animal social, vive en una sociedad. Segundo, yo creo que eso está más relacionado con la necesidad, precisamente en situaciones de peligro, como las que hemos vivido en el último año, de lanzar mensajes pues, que apelen a la pertenencia de las personas a colectividades, pero no necesariamente con las políticas. Es decir, al final, el hombre es un animal social. Segundo, el Estado tiene un papel crucial en las economías modernas, tanto más cuanto más complejas son las economías. Una economía compleja requiere un Estado poderoso y complejo. Y eso tiene que ver además pues, con otra serie de mensajes que se van lanzando. Pero yo creo que en general esa idea de salimos todos juntos, esos mensajes, yo creo que tienen más que ver con
con el peligro de la soledad que ha acompañado esta Sí. pandemia y con otra serie de mensajes que era necesario lanzar, pues lógicamente desde el gobierno, desde la administración, para evitar pues esa sensación que nos producía a muchos y que producía especialmente a las personas mayores de que nos condenaban a Sí, estar no. aislados, que es una situación antinatural para el ser humano. Y que lo hemos sufrido mucho. O sea, por eso te decía que no es tanto enjuiciar si es correcto o no, que eso es otro debate que tiene poco que ver con lo que estamos tratando, sino bueno, yo creo que ha quedado clara tu opinión y estoy bastante de acuerdo. Y hay otra cuestión que me gustaría preguntarte, perdón, que he cogido la palabra y no la suelto, y es que supongo que lo van a preguntar o David, o Juan Carlos, o Javi, y quizás adelantarme un poco. Esta dicotomía que llevamos desde hace año y medio, salud, economía, salud, economía, salud, economía, ¿no tiene hechuras de dicotomía un poco falsa? De decir, bueno, es que sin economía no se puede pagar la salud y sin salud no se puede poner en marcha la economía. O sea, no sé hasta qué punto eso es un juego retórico propio de la discusión política o es una realidad económica. Yo creo que la realidad económica es muy clara. Sin salud no hay economía. Punto. Otra cosa es que haya gente que haya intentado transformar en que, por supuesto, cualquier cosa tiene que ser ponderada. Entonces, evidentemente, si lo que se pretende es conseguir riesgo cero, entonces el coste de la salud es excesiva desde todos los puntos de vista. Creo que todo el mundo ha tenido una idea de que lo que había que garantizar en todo momento, hiciera falta lo que hiciera falta, incluidas numerosas restricciones a las libertades individuales y una revisión general del papel del Estado en las libertades, algo que sabéis muchísimo más que yo, pero una situación realmente extraordinaria. Pero lo que queda claro es que teníamos que hacer todo lo posible por conseguir que los riesgos no supusieran una presión excesiva para el sistema hospitalario. Esa era la idea. Desde el momento en que tuviéramos una excesiva carga una excesiva presión hospitalaria, había que reducir la actividad económica y todo lo que hiciera falta. Lo que no se puede pretender, lógicamente, es decir, no tiene que haber nadie contagiado o no tiene que haber ningún muerto, porque eso también llevaría a que tampoco hubiera tráfico, o que tampoco hubiera coches, a que tampoco hubiera vuelos de avión. Es decir, todos vivimos con el riesgo, siempre, cada día de nuestras vidas. Lo que tenemos simplemente es que establecer un raciocinio sobre ese riesgo. Si la duda es, ¿se puede combinar economía? No, lo primero es la salud. ¿Qué entendemos por salud? Asumir riesgos razonables, es decir, asumir unos riesgos que nos permitan llevar una vida casi normal y evitar a toda costa pues una sobrecarga hospitalaria. Yo creo que ahí a partir hay gente que ha dicho que había que todos los intentos que había por priorizar la economía sobre la salud terminaban perjudicando incluso mucho más a la propia economía. David. Sí, a mí me ha gustado mucho, Enrique, tu primera intervención y que hayas mencionado la cuestión de los incentivos y la cuestión moral. Lo he encontrado especialmente gratificante porque hemos tenido un debate cuando preparábamos el guión y había quien quería cargarse esa parte del... ¿Verdad, Javier? Entonces, el hecho de que tú lo hayas mencionado en tu primera intervención me ha resultado muy gratificante. Y además también cómo lo ha conectado Álvaro, porque a veces no ya el pensamiento de Smith, sino el sistema de libre mercado, digamos, sufre el ataque de quien lo define como un sistema absolutamente amoral y absolutamente carente de escrúpulos. Y yo quería aterrizarlo un poco en Smith, porque él pone mucho énfasis, de hecho toda la construcción del sistema de mercado libre que hace Smith se basa en la noción de empatía. Él lo llama simpatía, la capacidad de empatizar con tus conciudadanos. Y en lo que él llama el espectador imparcial, que es lo que hoy llamaríamos la conciencia. Tú eres capaz de emitir juicios de valor. Y al final cuando combinas las dos cosas, es lo que te viene a decir es que para que haya un sistema de libre mercado que funcione correctamente, los participantes tienen que percibir que el sistema es justo.
que hay una serie de valores o de formas de operar o de reglas en funcionamiento en el sistema que imponen un cierto nivel de justicia, que es un poco lo que, yo no sé si Álvaro iba por ahí, cuando nos vamos a esta falsa dicotomía entre salud y economía, cuando yo creo que esto es así planteado en una cuestión de los políticos, pero cuando te vas a la opinión pública y las protestas de distintos sectores que estaban reivindicando que se cerrara o que se abriera la economía, lo que yo percibía era una demanda de justicia. Si, por ejemplo, recordáis cuando los hosteleros se quejaban, ellos se quejaban del agravio comparativo y se quejaban de la irracionalidad de la norma. En el fondo estaban apelando a ese sentido de justicia. Cuando te vas a los que pedían, quizás los sectores poblacionales más vulnerables, o mirar la verdad, yo mismo en un momento que entró en pánico y yo quería que nuestra presidenta de Madrid lo cerrara todo, por favor, y yo esto lo intentaba defender, pues hablando con compañeros, ¿no? Lo intentaba defender desde la perspectiva de la justicia. Esto no me parece coherente, no me parece justo. Luego ha resultado que la presidenta tenía razón, pero a mí en aquel momento no me lo parecía. Entonces, un poco por cerrar este pequeño ciclo que hemos hecho y esta intervención que habéis hecho tú y Álvaro, por intentar cerrar esta parrafada con una pregunta más o menos específica, que es la que te íbamos a hacer un poco más tarde, ¿no? Yo creo que es absolutamente crucial para que el sistema funcione que estos estados muy grandes o comparativamente grandes en comparación con lo que vivió Adam Smith y muy complejos y con una gran capacidad de hacer cosas como por ejemplo regular la economía, como por ejemplo, cerrarnos en casa, que esto el gobierno de la época de Adam Smith no lo hubiera podido hacer, que actúen con justicia, que actúen de tal forma que la ciudadanía acepte que las medidas son razonables, justas y equitativas, y que quizás ha sido parte del problema del que hemos tenido, sobre todo en la segunda parte de la pandemia, que la autoridad pública esto no ha terminado de hacerlo bien y ha generado distorsiones en el comportamiento de la ciudadanía y ahora va a generar demandas de naturaleza económica, de subsidios, de rescates, que quizás se hubieran podido plantear de otra forma si por lo menos la comunicación de la autoridad pública, y estoy pensando en España, pero si nos vamos a Estados Unidos, con Trump y las inconsistencias o en el Reino Unido, yo creo que esto se exacerba todavía más. Entonces, no sé ¿qué importancia le das tú a esto, a esta noción de justicia, de emitir órdenes, regulaciones y reglas que sean, por lo menos tengan la apariencia de equidad? Hombre, está claro. O sea, vamos a ver, dos cosas. Primero, la economía es una historia de trade-offs, de elecciones alternativas. Elecciones alternativas de más de uno implican menos de la otra. Entonces, eficiencia y equidad es un trade-off, siempre. Es decir, ni puedes ir a la equidad absoluta, ni puedes ir a la eficiencia absoluta. Sin eficiencia no hay nada que repartir. Y con una sociedad esencialmente desigual con grandísimas desigualdades, no llega a no ser eficiente, ¿no? Y en general el problema es qué papel juega el sector público en todo esto y cómo establece las reglas. Y y al establecer las reglas, lógicamente es cuando comete errores y cuando intenta corregir los fallos del mercado. Hablo ahora de economía, pero vale también para la sanidad, comete sus propios fallos, ¿no? Y que eso es lo que generó un debate pues, en los años 70 sobre los fallos del Estado en comparación con los fallos del mercado. Es decir, la ley pendular que rige la historia y sobre todo la historia de la economía, pues lleva de la inexistencia del Estado al Estado hiperintervencionista de los 70. Y en un momento en que dices, vamos a ver, es que el Estado también comete fallos al regular. Y lo hemos visto durante la pandemia. Fallos de coordinación horizontal entre administraciones, o coordinación vertical entre administraciones superiores y administraciones inferiores, incoherencia a la hora de apelaciones a los expertos cuando interesa y no cuando no interesa, apelaciones a expertos cuando ni siquiera la ciencia está sentada en cosas nuevas, ¿no? Entonces, al final, muchas veces la regulación se presenta como un hecho objetivo cuando en realidad tiene un elevado contenido político. Al final tú tienes que aplicar normas justas que implican normas iguales para los iguales y desiguales para los desiguales, ¿no? Entonces tú intentas aplicar una serie de normas, suele refugiarte
en criterios técnicos, cuando en realidad en casi todo hay equilibrios, trade-offs, siempre. Siempre, cualquier política económica, lo hemos visto hoy con el salario mínimo, toda política tiene ganadores y perdedores, toda política tiene efectos contrapuestos. Entonces tú tienes que buscar una serie de equilibrios y no refugiarte en la técnica como si en las decisiones no hubiera un componente político. Entonces, al final, ha habido muchísimos errores a la hora, pues, de establecer criterios lógicos, a la hora de escudarse en expertos cuando lo que te dictaba el tema de las mascarillas, por ejemplo, cuando lo que tenías que haberte dictado es el sentido común, otra serie de cosas. Cómo gestionar no solo las crisis, sino también cómo gestionar la ignorancia, ¿no? Cómo gestionar el desconocimiento sobre algo que no sabes. Cómo aplicar criterios de prudencia sin coartar libertades. Siempre hay una serie de equilibrios muy difíciles y muchas veces los gobiernos lo han hecho fatal, claro. Vamos a hablar, si te parece, Enrique, de la regulación, pero estrictamente en la faceta económica, ¿no? Sí, que es la que nos atañe un poquito más en este programa, porque Smith, siempre se le ha caricaturizado, ¿no? Como un defensor del dejar hacer, a la mano libre de los mercados, ese laissez-faire, laissez-passer, pero indudablemente, en las circunstancias en las que estamos, los estados están saliendo al rescate de la economía y al rescate de las sociedades, en buena medida con regulaciones, ¿no? Es algo que hasta cierto punto también pasó y con ayudas, ¿no? Ya pasó en la recesión de 2008, sin embargo, obviamente las crisis son distintas, ¿no? En aquel momento teníamos lo que se podía entender como una autorregulación del mercado por las tácticas demasiado arriesgadas de inversión de los bancos, por ejemplo, y por otro lado, pues tenemos esta crisis que es un virus que creemos o queremos pensar casi mejor que no ha sido hecho por la mano humana y que es exógeno, ¿no? Por tanto, dado lo que vimos en 2008 y especialmente lo que estamos viendo en estos últimos meses, hemos deslegitimado la idea de que los mercados libres, sin regulación, son más eficaces que la acción del Estado y que la acción del Estado debe reducirse en la medida de lo posible, o estamos acudiendo al Estado como último y definitivo salvador. Yo creo que no es una cuestión de deslegitimación, yo creo que simplemente es una adaptación del papel del Estado a las circunstancias del mundo en cada momento. Otra cosa es que el mundo de las ideologías ha tendido a destacar, pues, el papel del mercado o el papel del Estado en determinadas circunstancias políticas y económicas. Pero evidentemente el Estado tiene un papel que jugar, eso lo reconoce desde Adam Smith hasta Hayek, y el papel es cuál tiene que jugar y hasta dónde llega el Estado y dónde interviene y dónde deja de intervenir. Pero estamos hablando de mundos distintos. Vamos a ver, cuando Smith habla de intervención del Estado, el único Estado posible puede ser la moneda, las aduanas, la defensa y la justicia. Todo lo más habla, y eso que él habla de dos consideraciones del Estado que todavía no existían. Habla de la educación, que no llega en el mundo hasta 1870, con las leyes generales en Francia, en Italia y en Alemania, en Prusia un poco antes, pero las leyes son de 1870, pero él en 1776 está diciendo que debería haber una educación mínima para los ciudadanos y unas cuestiones de terminar con la pobreza que no llegan hasta mucho después, hasta después de la Revolución del 48. 1848, es decir, la creación del estado de bienestar, las primeras pensiones, y luego hay otra serie de cosas que simplemente no podía plantearse Adam Smith porque no existían. La sanidad es que no existía la medicina. ¿Cómo hablar de sanidad pública si te morías de una apendicitis hasta 1870? Que era un cólico miserere. Si al final la penicilina se empieza a aplicar de forma masiva en los años 40 del siglo XX. Lógicamente, la sanidad, o cómo puedes hablar cuando todavía no existían ni estadísticas, cómo puedes hablar de una función estabilizadora del Estado. O sea, el papel del Estado como educador comienza pues, a finales del 19. El papel del Estado como estabilizador de las economías comienza cuando hay contabilidad pública en los años 30, con la influencia de Keynes. El papel del Estado o el papel supranacional de la gobernanza de la globalización comercial y financiera comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Y la financiera con muchísimo más retraso. Ahora tenemos un buen ejemplo de gobernanza de globalización con el impuesto de sociedades, con el mínimo del impuesto de sociedades. Y ahora que tenemos, es decir,
cuando no circulaban las empresas porque el capital no era móvil, no había debate sobre el impuesto de sociedades. Cuando la movilidad de las personas era reducidísima, no podíamos hablar de la sanidad pública internacional como un bien público. La gente no se movía. Entonces, hoy en día tú tienes que plantearte la sanidad global como un bien público global. Entre otras cosas, porque la movilidad de las personas no tiene nada que ver en el siglo XXI con el siglo XX. Ni siquiera con el XX. ¿eh? Entonces, al final, las cosas van cambiando y van apareciendo nuevos bienes públicos, nuevas necesidades y nuevos papeles del Estado. Por terminar, Adam Smith, cuando hablaba de los impuestos distorsionantes, no estaba pensando en el impuesto sobre la renta, si no existía. Estaba pensando en las aduanas, en los impuestos sobre las aduanas o en los impuestos indirectos que son distorsionadores de la actividad económica. O sea, el IVA, que es neutral respecto a la actividad económica, se crea, bueno, ya no digamos cuándo, los impuestos acumulativos o en cascada eran lo que había entonces, y el impuesto eran los aranceles. Entonces, cuando él habla de que los impuestos son malos o distorsionantes, está hablando de aranceles, pero él, por supuesto, hubiera defendido la creación de recursos propios del Estado para proveer los servicios que él mismo decía que tenía que proveer. Juan Carlos, no sé si quieres apuntar Sí, yo algo. quería profundizar un poco en esto, porque me parece que es de digamos, lo más actual del debate. Evidentemente los entornos son tan diferentes que no pueden ser comparables, pero la idea está ahí, la idea de que digamos, la economía tiene una dinámica propia y que es capaz de generar riqueza por sí misma frente a ese papel del Estado y de los defensores de la intervención del Estado como que el creador real de la riqueza, o mejor dicho, el que no solo crea riqueza, sino que la redistribuye y necesariamente la redistribuye bien, porque sí. Porque antes aludías a la idea de la mano invisible, pero bueno, también podríamos hablar de la idea del Estado invisible. Es decir, el Estado, por el hecho de ser un Estado, siempre es benefactor y va a redistribuir bien la riqueza, ¿no? A mí me gustaría que hicieras una pequeña reflexión sobre estos elementos, teniendo en cuenta el papel que sí que es verdad, y no sé si lo ha dicho antes Javier, que el Estado interviene en las crisis, si vemos desde la famosa del 29, pues la salida del New Deal, en todas las grandes crisis del capitalismo el Estado ha sido un elemento central. Pero nunca había cogido el papel que ha cogido en estos 2 últimos años de tener una capacidad de cierre prácticamente absoluto de las economías, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a poder reconvertir esta dinámica de intervención del Estado? Si es posible, o si es necesaria, o siquiera si es deseable, porque a lo mejor no lo es. A mí me gustaría saber tu opinión de cómo podemos llevar un poco las ideas de Smith al siglo XXI, teniendo en cuenta que la historia pasa y deja sus pozos y deja sus enseñanzas. Hombre, yo creo que si Smith hubiera estado encerrado en Escocia durante la pandemia, yo creo que lo que diría después de terminar le exigiría a Boris Johnson que bueno, que primero, que poco a poco todas las leyes que se han creado de forma extraordinaria, una a una, fueran desapareciendo. O sea, que no aprovecháramos estas circunstancias extraordinarias para mantener leyes extraordinarias. Pero ¿tú crees que es posible que el Estado revierta esa intervención? Porque ha llegado a un punto extraordinario. Hombre, yo creo que al final tentaciones totalitarias, por decirlo así, igual un poco exagerada para los países europeos, siempre hay, ¿no? El Estado leviatán, por decirlo así, se siente siempre cómodo cuantas menos explicaciones tenga que dar. Pero también existe una sociedad civil hoy en día que no tiene nada que ver con la que había en otros tiempos, de manera que la exigencia del retorno a nuestras libertades cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, ¿no? Que igual quiere retardar porque dice que las circunstancias sanitarias no son lo bueno, bueno, pues entonces igual habrá ahí una tensión con determinadas normas y entonces igual, pero bueno, no dejamos de estar sometidos al ciclo político, con lo cual pues igual termina siendo parte de una campaña electoral, ¿no? Hasta qué punto podemos seguir aplicando leyes que no sean estrictamente necesarias, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Otra cosa que diría Adam Smith es que, pese a que sin duda el Estado ha sido fundamental para garantizar el mantenimiento de rentas y el evitar el hundimiento de la economía de una forma además mucho más inteligente que en la pasada crisis, en el caso de Europa por lo menos, aprendiendo de sus errores, al final
quien nos va a sacar como de tantos otros problemas, quien nos va a sacar es el ingenio humano y la tecnología. Por mucho que queramos hacer, van a ser las vacunas quienes nos saquen de este. Y esto al final es también el ingenio humano, son los incentivos de las farmacéuticas, que algo que podemos relacionar, si queréis, con el debate sobre las patentes, que es un tema que a mí me interesa muy en particular, ¿no? Sobre los incentivos a la innovación y el peligro de decir, no, tú estás esforzado en invertir, pero ahora te quito los derechos apelando a un bien común, ¿no? Pero esa idea de que al final, sin el Estado nunca hubiéramos salido, o sea, sin el Estado no nos hubiéramos podido mantener, pero al final quien también nos saca, en última instancia, es el propio ingenio humano y la iniciativa tecnológica privada, unida con los fondos públicos, por supuesto, y con la investigación, o la combinación entre lo público y lo privado es al final, o sea, la vacunación masiva, que es una acción pública financiada a partir de una vacuna creada por empresas privadas con apoyo público. Es una perfecta simbiosis o un ejemplo de cómo funcionan las sociedades modernas. Sin uno no hubiera sido posible el otro. Sin el Estado no es posible la vacunación masiva o la financiación de la investigación básica. Pero probablemente sin las empresas privadas y sin los incentivos de las patentes tampoco hubiera habido jamás vacunas de ARN mensajero. Cabría preguntarse a ese respecto, y ahí lo dejo en el aire, si esa financiación de las investigaciones y de las vacunas y demás no debería ir también de la mano de una mayor transparencia de los gobiernos occidentales, que han invertido cantidades ingentes en la compra de esas vacunas, de las que en muchos casos no conocemos las cuantías. Pero vamos, quería decir algo Álvaro y luego David. Sí, a mí me gustaría coger el hilo del cambio tecnológico que has mencionado, Enrique, porque creo que es fundamental, porque o sea, creo que la pandemia lo que nos ha demostrado, lo que nos ha traído es la certeza de nuestra propia debilidad como sociedad. Es decir, oye, estábamos tan tranquilos y en la otra punta del mundo pues surge un virus y lleva año y medio arrasando las economías, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? Y eso, esto lo conecto con dos cosas que has dicho. Una, a raíz de lo que te preguntaba Juan Carlos, de la retirada de las leyes extraordinarias, y esto lo engancho con el concepto que es muy smithiano de riesgo moral. Claro, mientras en buena medida el riesgo moral, que basa la actuación del individuo cuando actúa de manera más irresponsable, cuando menos riesgo percibe, eso tiene una conexión directa con los mensajes que se lancen desde los estados. Es decir, acordémonos, hace un año prácticamente en España se dijo que el virus había terminado y luego hemos visto que no. Y la gente actúa en función de esos mensajes. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, que es sobre todo lo que más me interesa, porque creo que es lo que de manera más decisiva va a incidir en el futuro económico, social y político, es el valor que le hemos dado a la tecnología, a la ciencia, a los avances técnicos, que tienen el mejor ejemplo en las vacunas, que en un año, bueno, ni en un año, en meses, hemos desarrollado distintos tipos de vacuna para un virus completamente nuevo. Y me gustaría saber si al igual que en los años 20, ¿no? En los felices años 20, después de esa época de crisis, vinculado a esa tecnología, vamos a vivir unos felices años 2020, unas felices décadas de 2020, y cómo va a transformar el sistema productivo y las economías esa irrupción y esa presencia tan decisiva de la tecnología, que a menudo, antes de la pandemia, solo visualizábamos en smartphones, en ordenadores, y no en otras muchas facetas que sí estaban más en el sector industrial, por ejemplo. Yo soy un gran admirador de la capacidad tecnológica del ser humano para solucionar todos los problemas que decían que eran irresolubles, ¿no? Respecto al papel de la tecnología, o sea, el problema es que el COVID lo que ha acentuado son muchas tendencias, ¿no? Y entonces el problema es que, o yo creo que uno de los pocos problemas que tenemos para que los próximos años sean los felices 20 es que primero teníamos un cambio tecnológico estructural muy importante.
¿no? Que es el tema de la robotización, el tema de la automatización y la inteligencia artificial en el contexto de la globalización, ¿no? A diferencia de otras globalizaciones, esta globalización es inmediata. Lo hemos acentuado con el tema de la telepresencia, ¿no? Si cualquiera puede trabajar desde cualquier sitio, pues entonces ya no hay sectores protegidos de la globalización, ¿no? Ya tu trabajo lo puede hacer un indio desde cualquier otro sitio. Entonces, ya no estamos protegidos como antes, ya no hay sectores protegidos de la globalización. Estábamos en medio de ese cambio, ¿no? Y teníamos otra amenaza que estaba ahí esperando, que es el cambio climático. Entonces, esos dos condicionantes pueden, digamos, estropearnos un poco la fiesta, que por otro lado yo creo que nos esperaba, ¿no? El hombre a veces necesita guerras o necesita pandemias para saber disfrutar de lo que realmente tiene, ¿no? Y para valorar lo que tiene, o incluso para ponerse a cooperar, ¿no? En precisamente esta revisión del papel del Estado, el fin de los paraísos fiscales, cosas que se reclamaban a gritos desde hace décadas, pues ha tenido que venir la pandemia pues para que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, todos se pongan de acuerdo con la necesidad de terminar con los paraísos fiscales y las multinacionales que aprovechan la movilidad del capital pues para eludir impuestos, ¿no? La parte buena, pues hombre, que esperemos que la tecnología que nos ha salvado de la pandemia también pueda salvarnos del cambio climático. Al final, si de lo que se trata es de aplicar criterios morales, me parece que lo llevamos bastante crudo. Y sin embargo, si se trata de potenciar todo lo posible la tecnología, pues es posible que podamos llegar a producir cantidades similares y a satisfacer necesidades similares sin necesidad de caer en teorías del decrecimiento, aprovechando la tecnología para combatir el efecto de las emisiones sobre el clima y la protección del medio ambiente, ¿no? La tecnología irrumpe, la robotización, pero bueno, y yo entiendo que se puede ser optimista o pesimista, casi mejor es siempre ser optimista. Pero bueno, la robotización trae consigo una pérdida de puestos de trabajo inmensa. Y ahí está el Estado, ¿no? O quién está para recoger a los perdedores de la globalización. Completamente de acuerdo, pero eso es un debate precisamente que tiene que ver con el papel del Estado y que podemos vincular precisamente con Adam Smith, porque hay una pequeña diferencia, es decir, la tecnología siempre ha eliminado puestos de trabajo. Pues bueno, los fabricantes de velas desaparecieron, los que daban comida a los caballos pues desaparecen con los coches, es decir, al final hay una destrucción de empleo, pero siempre hay una creación de empleo. Generalmente la tecnología lo que suele traer es destrucción de empleo a corto plazo, compatible con creación de nuevos empleos y una creación de empleo neto a largo plazo. De hecho, las sociedades más robotizadas, automatizadas como Japón no tienen apenas desempleo. ¿Cuál es el problema? Que la globalización de esto genera una destrucción de puestos de trabajo muy rápida. Y lo que somos muy malos los economistas es en dinámicas. Sabemos que esto es bueno y que a largo plazo todos vamos a estar mejor, pero por el camino nos podemos hundir, entre otras cosas porque tenemos democracias y tenemos gente que dice, oiga, yo ya he visto cómo se destruyen mis empleos, pero todavía no he visto cómo se crean. Y uno no se transforma de taxista sustituido por un coche autónomo en reparador de robots tan fácilmente. Entonces habrá nuevos empleos, habrá empleos con la tecnología que ni sospechamos, ¿no? En los años 80, ¿quién pensaba que uno podía ser community manager o organizador de podcasts? Bueno, simplemente esos puestos no existían. Ese tipo de cosas ni siquiera se imaginaban, ¿no? Habrá cosas que ni siquiera imaginamos. El problema es que, primero, o dos problemas. Primero, que en este momento todo va mucho más rápido. La primera globalización tardó 100 años, la segunda, la de las cadenas de valor, 20, desde los 70 hasta los 90, y esta globalización, la tercera o cuarta, según se mida la revolución industrial, es inmediata. Es decir, la automatización ya se produce. Pero aquí hay un problema. En toda globalización siempre había ganadores y perdedores, pero siempre había ganadores, porque siempre había un sector protegido. Sí. El ejemplo típico era el peluquero. La presencia física pues impone la prestación de servicio vinculada al lugar. Pero claro, ¿y si en algunos países ya solo hay perdedores? Porque si ya no hay sectores protegidos de la globalización, ¿de dónde vas a sacar los recursos para compensar a los perdedores? Igual es que entonces tienes que plantear la protección social a nivel supranacional. E igual, con la globalización actual, es imposible pensar en un Estado-nación que proporcione los bienes públicos de garantía de rentas. Igual tienes que plantearlo a nivel europeo o a otro nivel.
Fíjate, es una cosa que me gustaría matizar, aportar, porque dices que siempre ha habido ganadores y perdedores, pero yo creo que esta es la primera vez que los perdedores se concentran en un ámbito que siempre había sido los ganadores. Es decir, estamos hablando de que los grandes perdedores son las clases medias de los países desarrollados, que han visto cómo gran parte de su trabajo se ha desplazado fuera, cómo sus salarios están en la misma porcentaje que hace casi 30 años, y esto nunca había pasado. Es decir, en Europa prácticamente siempre había vivido, por lo menos que tengamos noción de ello, en los últimos 50, 60, 70 años, siempre había sido un ganador. Estados Unidos siempre había sido un ganador. Y sin embargo, sus clases medias empiezan a ser los perdedores de la globalización frente a un mito que seguramente es China, etcétera. Es muy sintomático la apelación de Trump de hace un día o dos, no me acuerdo exactamente, diciendo que hay que sancionar a China con no sé cuántos millones de dólares por haber creado el virus y haber destruido la economía mundial. Bueno, en realidad es la obsesión por romper al que ellos consideran que es el gran triunfador de la globalización, que es China, o que puede ser India, pero es que eran países acostumbrados a ser los perdedores de los elementos de globalización, ¿no? Fijaos una cosa, porque lo que ha comentado Juan Carlos es muy interesante, y a corto plazo, bueno, a corto plazo, mirando, haciendo un análisis histórico a corto plazo, refleja muy bien algunas de las dificultades que tienen los gobiernos para enfrentarse a la situación no ya del COVID, sino de la globalización. Sin embargo, si nos vamos más atrás y nos vamos, por ejemplo, a la época de Smith, además es como empieza Javier con el propio podcast. Smith vive una situación que es perfectamente análoga. La aceleración de la expansión del sistema capitalista lo que hace es destruir a la clase media de agricultores independientes. Además ocurre en Escocia, acompañado de un serio conflicto político. Ocurre en Estados Unidos durante la revolución de los mercados, que además a la clase política le preocupa mucho, porque hay toda una clase media independiente de campesinos y artesanos que se ve que se reconvierten en proletarios, que en el corto plazo son perdedores y además que generan enormes tensiones políticas. Y con las que la clase política tiene serias dificultades para adaptarse. En Estados Unidos hay una crisis social y política absolutamente brutal en el corto plazo. Luego, claro, a largo plazo el crecimiento económico subsecuente eleva a todo el mundo, incluido a esos protoproletarios, digamos, ¿no? Y esa masa de trabajadores que se empiezan a acumular en las ciudades. Entonces yo creo que ahí sí hay un punto análogo y mutatis mutandi, salvando las distancias. Y además el mensaje de Smith es que lo que tiene que hacer el Estado, que aquí es uno de los puntos que yo tengo más conflicto con él, es retraerse. Estimular el mercado libre, reducir aranceles y permitir que el crecimiento se acelere, salvo, y aquí lo ha mencionado antes Enrique, en la educación. Porque Smith se da cuenta, y estamos hablando del siglo XVIII, Smith se da cuenta de que la forma que tiene el Estado de facilitar ese proceso de cambio cultural es a través de la educación. Y yo sí veo circunstancias un poco análogas. Yo creo que a Enrique estas analogías no le gustan. Pero estoy pensando, por ejemplo, el libro este que ha sido tan célebre ahora, de esta chica Feria, que es una denuncia en el fondo de la globalización y una reivindicación de estos perdedores de la globalización, que son estas clases medias. El mensaje smithiano sería, mire, la solución no está en cerrar las fronteras. La solución no está en pretender que la globalización es reversible como proceso a gran escala. Smith ha dicho, la solución está en generar sistemas educativos que faciliten la reconversión, esta palabra tan de los años 80, ¿verdad? La reconversión de la clase trabajadora, por llamarla de alguna forma, del capital humano europeo, que se reconvierta para adaptarse a esta nueva realidad, y para eso hace falta intervención estatal. Hace falta que el Estado provea de un bien común, que es esta forma de reconversión educativa, si queremos, que ningún ente privado puede proveer.
que en el fondo es la medida de Smith, ¿no? El Estado tiene que proveer lo que no le renta a ningún actor privado y que, sin embargo, es un bien común necesario. No sé si tú ves que lo que te estoy diciendo tiene sentido, Enrique, porque a lo mejor no lo tiene. Tiene todo el sentido. No sé si estoy muy de acuerdo en el problema planteado por el agricultor. Si tú miras las estadísticas de renta per cápita en el siglo XVIII, los agricultores, lo siento, eran unos muertos de hambre. Es decir, se lanzan a la industria, a su mayor productividad, a los mayores salarios pagados en la industria, vamos, de forma masiva, porque la gente pasaba hambre y se moría de hambre todavía en Escocia en el siglo XVIII. Es decir, no creo que sea comparable la pérdida que supone el obrero industrial de un país desarrollado respecto a los efectos de la globalización o respecto a los efectos de la tecnología, con lo que supone al final, es decir, el gran crecimiento de la renta per cápita, además muy rápido, se produce en el siglo XIX. O sea, otra cosa es que luego la concentración en las ciudades, el maquinismo, no sé qué, pues provoca una serie de desigualdades brutales dentro de las ciudades, pero no tiene nada que ver las rentas de los individuos. Cuando empieza a crecer es entonces. Hasta entonces la renta per cápita ha permanecido plana desde el siglo cero, desde el siglo I. De manera que ahí hay un poco, en lo otro tienes toda la razón. Al final el Estado tiene que proveer, primero, la compensación de los que pierden, pero sin una protección absurda. Y esa era la cuestión fundamental. Y lo que venía a decir es que porque tú mantuvieras aranceles altos, no ibas a salvar la producción agrícola, ni a los agricultores. A largo plazo, la protección puede servir a corto plazo para desarrollar una pequeña industria, la industria naciente, que ya Hamilton en Estados Unidos desarrolla, pero no puedes mantener la protección y pretender que las economías se terminan hundiendo si no intercambian. Entonces tú lo que tienes que proporcionar es recursos a tus ciudadanos para que puedan ir ascendiendo en la creación de valor y en la generación de salarios y un nivel de vida superior. Y la educación es un valor fundamental. Por cierto, como anécdota, no entendía Friedman, nunca llegó a entender Friedman por qué Smith defendía la educación como un valor. Que el propio Friedman a veces quería reinterpretar en sentido más radical a Smith de lo radical que era Smith. Ahora volvemos a esto porque esto es una mascota mía. Y perdonad porque sí quiero volver un poco sobre lo que has comentado, que tú no ves la analogía, porque claro, tú lo estás viendo desde hoy, tú ves la retrospectiva. Entonces tú ves, claro, la expansión de los mercados, la expansión del capitalismo eleva a todo el mundo en el largo plazo. Increíble. Sí, además incluso los índices poblacionales se disparan a mediados del siglo XIX. Pero esto lo sabes tú, lo sabemos nosotros ahora. En 1848, en 1840 esto no se sabía. El campesino que está, y yo creo, y a lo que iba es un poco esto, el campesino que está en su terruño, del que extrae una renta que le permite un nivel de subsistencia, siempre al borde del hambre, claro, un nivel de subsistencia, siempre y cuando no llueva. Cosechaba bien. Claro, y la cosecha va mal si llueve fuera de tiempo. Pero ese tránsito que en el largo plazo acaba beneficiando a todos, esto es muy de Friedman, por cierto, en el largo plazo la industrialización nos beneficia a todos. Pero en el corto plazo, y antes de que ese proceso de mercantilización y de ampliación de los mercados, y de industrialización surta efecto, hay unas resistencias absolutamente brutales, porque no se quieren desprender del terruño, porque desprenderme del terruño, que normalmente no me desprendo además de forma voluntaria, es que no puedo pagar la renta, es que no puedo pagar los impuestos, es que no puedo pagar... no puedo pagar no puedo cerrar el círculo permanente de deuda en el que vive el agricultor. Y eso que a largo plazo nosotros ya percibimos en el siglo XXI como que son 100 años de progreso económico continuo, el que lo está sufriendo en el corto plazo lo percibe de una forma psicológica, si quieres, de absoluto sufrimiento. Además, estoy pensando en la revuelta de Shai, por ejemplo, que es un producto de esto. Vamos a ver, vamos a distinguir dos cosas. Primero, a nivel global, lo que tú no puedes negar es que la globalización ha sido un éxito absoluto en términos de crecimiento. Es decir, la pobreza, el índice de pobreza absoluta ha pasado del 40% al 5%. ¿Qué pasa? Que gente que se moría de hambre, sobre todo China e India, han pasado a ser clase media. Enrique, esto es... Vale, perdona. Es que esto es exactamente a lo que voy, pero no te vayas a la India. No. Vete a España. Sí, claro, pero
Pero lo que quiero decir es, al final, el proceso de desafección, ¿cómo se produce? La tecnología cambia. Tú aspiras a una vida mejor y realmente la puedes tener. Es decir, tu situación actual no te da ninguna opción. Y de repente hay unos cambios que te permiten aprovecharla. En el siglo XIX, las ciudades, es decir, la gente está harta de que se muere la mitad de los niños, no hay sanidad, no hay absolutamente nada, la mitad de las cosechas son un desastre, te mueres. En la ciudad pagan buenos salarios. Y vas allí y muchos sobreviven y otros todavía viven en peores condiciones de lo que vivían en el campo. Porque es el Shangri-La de la ciudad y luego pues ves pues, el trabajo infantil, los salarios de miseria, la explotación por el... Entonces, ¿qué ocurre? Pero sin embargo, hay un traslado de la población agrícola a la población industrial brutal. Brutal. Ese es el cambio estructural. El cambio estructural no es el cambio en el PIB. El cambio estructural son cambios en la población activa. En el 19 de la agricultura a la industria, en el 20 de la industria a los servicios y al final del 20 de la industria y los servicios a la industria y los servicios internacionales, a la deslocalización. Es decir, esos son los grandes cambios productivos que provocan cambios sociales. En esa época, sin embargo, lo que tiene es una grandísima población industrial que comienza a ponerse de acuerdo para exigir derechos. Y la revolución las revoluciones del 19, el desarrollo del movimiento obrero es precisamente la frustración, pero no por no poder volver a la agricultura, la frustración porque la industria y el trabajo de la industria no era lo que nos habían prometido. Es eso, fundamentalmente. Y con la globalización y porque el Estado no se ha encargado de garantizarnos unas mínimas condiciones. Y por eso surge Bismarck y por eso surge el estado del bienestar para evitar más revoluciones de ese estilo. Es un poco lo que yo digo, que estoy completamente de acuerdo contigo. Y además la gente hace mucho la comparación. Como bueno, es que en el tercer mundo, en África, ahora mismo, hace 30 años el problema de África era la desnutrición, ahora mismo es la obesidad. Salvo ciertos países. Tú te vas a Kenia, por ejemplo, y en Kenia el problema de los niños es la obesidad en África. Y esto se suele citar mucho, pero es que vamos a venirnos a España. Y tengo en la cabeza el libro este porque ha tenido mucho impacto. Y se está generando el mito de que en España vivimos peor que hace 30 años. Que en agregado esto es absurdo. Lo que ocurre es que tú cuando percibes, cuando te aproximas a la experiencia vivida de la persona, no el agregado, no los datos económicos, sino la experiencia incluso psicológica, es la transformación genera sufrimiento, genera estrés. Entonces la pregunta, y aquí ya de verdad voy a caer un rato, porque estoy cansado de verme mismo. ¿Qué es lo que debe de hacer el Estado? Porque tú ya has apuntado que a ti te parece, que yo esto no lo tengo tan claro, pero que quizá tirar hacia el nivel supranacional. Porque evidentemente hay soluciones que los Estados de forma autónoma lo tienen muy difícil. Por los movimientos de capital que tenemos ahora mismo, un Estado no puede, por sí mismo no puede actuar. Entonces, no sé, este momento de trauma, que es un momento de crecimiento económico en lo agregado, pero que en la experiencia vivida individual es un momento de sufrimiento y de pérdida, además por motivos extraeconómicos, también los culturales. Sí, por supuesto. ¿Tú qué consideras que es la solución regulatoria? Si es que la hay, porque a lo mejor la solución a ti te parece que es que el Estado se retraiga más. No, o sea, si al final lo que venimos a decir es, hay una serie de bienes públicos, pero los bienes públicos han cambiado no solo por el Estado, sino de dimensión. Es decir, la teoría de los bienes públicos, desde que se desarrolla el concepto de bien público, desarrolla Samuelson y luego, más bien Musgrave, ¿no?, que era discípulo de Samuelson, al final lo que te dice, hay una serie de bienes que deben provisionarse, no producirse, provisionarse por el sector público. ¿Por qué? Porque lo hace mejor o porque hay una serie de características de estos bienes que el sector privado nunca los provisiona eficientemente. Ahora bien, ¿eso se provisiona en qué escala? Y ahí surge la teoría de la descentralización fiscal. Bueno, pues en cada escala donde sea óptimo. Hay bienes que tienen que proporcionarse a nivel local. Hasta el propio Smith hablaba de provisión local de bienes, ¿eh? No lo llamaba provisión ni bienes públicos, claro, pero hablaba de que, por ejemplo, las obras no sé qué, pues quien las va a cuidar mejor, el puentecillo de no sé qué, es el alcalde, o sea, es el pueblo. Y otros bienes que tienen que provisionarse a nivel estatal y otros que tienen que provisionarse a nivel supranacional. Entonces tú tienes que ver
quién es más eficiente en cada ámbito para proporcionar determinados bienes públicos. Y hay bienes incluso pues, la protección social, el mantenimiento de la estabilidad financiera, la sanidad. ¿Dónde se provisionan mejor? Bueno, pues la dimensión también ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día, lo que tú tienes que hacer, desde luego, es preparar y ayudar a tus ciudadanos ante el cambio tecnológico. La cuestión es, ¿estás en condiciones de muchas de esas cosas provisionarlas a nivel de Estado-Nación? Y mi argumento es que muchas de estas cosas se nos están escapando y tenemos que provisionarlas a nivel supranacional. La sanidad es un ejemplo. Bueno, la sanidad no, la seguridad sanitaria. Sanidad podemos hablar de la seguridad sanitaria. Es decir, ya en un mundo en el que hay libre circulación de personas en Europa, ¿cómo vamos a regular nosotros? Tendría que ser una competencia europea la seguridad sanitaria. Si estamos hablando de movimiento de capitales, en una sociedad con libre circulación de capitales y de ubicación de multinacionales, ¿cómo vamos a pretender tener un impuesto de sociedades que funcione y que recaude? No, tenemos que tener un impuesto de sociedades supranacional. Es la única forma de que funcione. Sí, pero... Entonces... perdón, Enrique. No, además es que preparando el podcast, tú tienes un artículo muy interesante publicado que es el futuro social de la Unión Europea o la dimensión social. Es que lo tengo aquí delante porque lo he impreso. La dimensión social del proyecto europeo. Y mencionas, hay un cuadro que la verdad es que impresiona mucho leerlo en el contexto de esta conversación, que es la cronología de la dimensión social. Para el oyente que lo quiera leer, en tu perfil del Instituto Elcano está el enlace y es muy, muy interesante. Y das una serie de hitos que empiezan en 1883 con el primer sistema de seguridad social de Bismarck y acaban en 2017 con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Y yo, leyendo el artículo, leyendo tus tesis, la pregunta que a mí, es verdad, cuando lo escribiste no habíamos tenido una pandemia, pero la pregunta que me surge es, vale, podemos estar de acuerdo en que hay cosas que deben ser supranacionales. La cuestión que a mí me surge es, ¿está la Unión Europea preparada para asumir esa carga? Porque esto es establecer una conexión mucho más directa entre el ciudadano y las instituciones europeas, mucho más directa que la que hay ahora. ¿Están las instituciones y el proyecto europeo preparado para asumir la carga que supone esa conexión directa con los ciudadanos? Hombre, si así me preguntas a bote pronto, mi respuesta es no. La verdad es que partimos de una situación en la que precisamente había pues una gran divergencia norte-sur, ¿no? Si queréis hablamos de riesgo moral. Hay una divergencia norte-sur, que ahora se combina con una política este-oeste, ¿no? Dos grandes brechas europeas y donde dices, parece muy difícil avanzar en la integración europea y pensar en una ciudadanía europea. Pero también ha habido otra serie de cuestiones que antes parecían imposibles y que ahora no lo son. Ahora tienes un impuesto de sociedades que va a terminar siendo europeo. Y de repente va a haber una petición de que la seguridad sanitaria, va a haber un pasaporte para viajar europeo sanitario. Están pasando cosas que no nos damos cuenta, pero como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en ese sentido sí que soy optimista. A veces, de repente, el otro día Alemania decía, claro, que es que con las amenazas que tenemos ahora no podemos seguir teniendo unanimidad en las decisiones de política exterior. O sea, no sabéis la importancia que tiene esa frase. Al final, lo que quiere decir es que muchas veces la realidad termina por azotarte y te dices, cuidado. Solo una pregunta, y vuelvo a la frase esta de Alemania. Se puede, hay que quitar la unanimidad de las decisiones de política exterior. ¿Y si las decisiones no está Alemania? ¿Qué quieres decir? Si Alemania se sale claro, de la Unión Europea. No, quiero decir que hablas de el impuesto de sociedades que han hecho el G7. No han contado con nadie más. Es decir, es que hablamos de la estructura de llevar decisiones al ámbito supranacional, que en el fondo lo que estamos diciendo es llevar las decisiones a una aristocracia internacional que es la que gobierna. No estoy muy de acuerdo en la parte de los impuestos. No sé si los ciudadanos estarían muy... Solo pongo un ejemplo de todos los... recuerdo el debate sobre una constitución europea.
hecha desde arriba, y cuando se bajó abajo al escrutinio de los ciudadanos dijeron no. Sí, pero fíjate en una cosa, porque además lo mismo aplica, por ejemplo, a la cuestión monetaria. Porque además los liberales más ortodoxos dicen, bueno, el gobierno tiene que mantener un suministro de moneda estable y la economía va a ir que te mueres. Y que vamos a controlar la inflación y ya está. Esto es un automático. Y ves el comportamiento del Banco Central Europeo y está sospechosamente alineado con las necesidades monetarias de la economía alemana. Los movimientos de los tipos de interés del BCE y las necesidades de la economía alemana pues son un poco, en fin. Y a nosotros no nos han hecho ningún favor. Pero, por contra, y aquí volvemos que lo ha apuntado Enrique. Enseguida te paso la palabra porque quiero saber tu opinión, Enrique. Estoy pensando en Rutte, en el primer ministro de Holanda, que se desmarca con el típico stock calvinista holandés de que es que los católicos del sur son una banda de vagos y de sátrapas y además no pagan impuestos y cómo se atreven. Y si le suministramos los fondos para sacarles de la crisis a estos que él no lo dijo así, pero todo el mundo interpretó esto. Estos que son unos vagos, les vamos a subvencionar la vagancia y esto va a generar lo que Adam Smith llamaba riesgo moral. Es decir, si tú no pagas las consecuencias de tus malas decisiones, vas a seguir tomando malas decisiones. Este era el principio de Rutte. Y sin embargo, ha tenido que recular, porque si la economía española, que es la cuarta europea, la italiana y la griega se van a hacer gárgaras, arrastramos a toda Europa. Además, esto ya pasó en la crisis del 2008. O sea, yo simpatizo más por la posición de Enrique desde el punto de vista económico, en el sentido de que hay una interdependencia real. Aunque Alemania tenga mucho más poder que nosotros, la interdependencia es real. La capacidad de abuso alemana está contenida, o de los holandeses en el caso de Rutte, es que me cae muy mal, de verdad. Está autocontenida por la interdependencia real. Y además es un proceso que no sé si esto Juan Carlos lo sabe mejor que yo, pero cuando se producen los procesos de integración nacional de los Estados-nación europeos, hay procesos análogos en el que ciertas áreas geográficas tienen más peso, ciertas áreas geográficas se benefician más que otras, pero al final hay un elemento de solidaridad mínimos que la propia necesidad de las zonas más privilegiadas, en este caso Alemania, alimentan. Sí, pero en términos de interdependencia económica y de mutua vulnerabilidad, yo estoy plenamente de acuerdo. El problema yo no lo veo solo como una decisión estrictamente económica, sino política. Es decir, estamos en un ámbito de poder, y cuando no queremos considerar las relaciones de poder dentro del ámbito internacional, yo creo que distorsionamos algo como si fueran elementos muy horizontales. Y no, los países se estructuran según jerarquías de poder y unos mandan y otros obedecen, y esto no está fuera del ámbito de las relaciones internacionales. Yo por eso lo planteo en el sentido de si no vamos a una supranacionalidad y a una idea que hemos pasado de la mano invisible de que el gran articulador de la convivencia mundial tiene que ser el mercado, es un grupo de estados a los que le damos el poder y que ellos van a decidir estructurar unos ámbitos de poder y unas regiones, unos ámbitos regionales que nos van a imponer las decisiones. Fijaros que esto, que parece, yo lo explico de una forma muy vaga, pero esto está en el fondo de todas las reacciones nacionalistas e identitarias en gran parte de Europa y en el propio Estados Unidos. Quiero decir, que no es un ámbito o no es un elemento baladí. Tienes toda la razón, ¿no? Es decir, la economía política es crucial a la hora de interpretar los movimientos de integración europea, pero quiero matizaros alguna de las cosas. Primero, cuando hablaba Juan Carlos del impuesto de sociedades, uno, no lo ha hecho el G7, o sea, esto formaba parte de las negociaciones del comité BEPS dentro de la OCDE, donde estaba, y luego se ha ampliado a un grupo ampliado de la OCDE, donde estaba hasta China. Sí, pero al final, la decisión está ahí en el del G7, pero, y el que lo simboliza es el G7. Puede ser, es quien lo propone, pero otra cosa es que luego al final todos los países, la mayor parte de los países de la OCDE están de acuerdo. Entre otras cosas, ¿quiénes no están de acuerdo? Irlanda, Malta y otros pocos. ¿Crees tú de verdad que no hay consenso social para terminar con los países fiscales? Por ejemplo.
No, Lo que en es. eso indudablemente, porque Entonces, eso fácil. Lo que está claro. salvo que estés en un país que sea un paraíso fiscal. Exacto, pero no vas a, cada vez tienes menos Sí, poder. Lo que indudable. vengo a decir es que lo que tú no puedes es crear una ciudadanía artificial a partir de cosas que no le importan a la gente. Y eso ahí es totalmente de acuerdo contigo. Sí, La clave está pero al mismo tiempo la clave está en avanzar en elementos de supranacionalidad, en aquella cosa donde los ciudadanos sean conscientes, y creo que en algunos casos el bienestar puede ser uno de ellos, los ciudadanos sean conscientes de que van a estar mejor todos elevando el grado de toma de decisiones. Puede ser uno de ellos, el del impuesto de sociedades, porque los alemanes, franceses, españoles, italianos van a estar de acuerdo. Y muchos más, hasta Estados Unidos está de acuerdo, a cambio de otra serie de concesiones. Pero bueno, lo que quiero decir es, pues hace años, cuando no tenías esas amenazas que tenías ahora, pues de repente la gente decía, ¿yo para qué quiero una política exterior común? Ahora con la amenaza china y rusa, no se ven ahora a China y a Rusia como se veían hace 20 años. O sea, China en este momento genera temor. Y se ven algunas cosas. O sea, está cambiando el mundo. El mundo es un mundo multipolar ahora. Y hay una serie de tensiones que podrían crear un ambiente favorable para una política exterior. Es decir, al final es el mundo el que va condicionando. O sea, aparte de las ideas, es el propio mundo, la propia características de la sociedad en un momento dado, la que puede favorecer una serie de políticas. Lo que quiero decir es que al final tú puedes tener, si tú intentas diseñar algo desde arriba, como dices tú, top-down, al final vas a fracasar, como fracasó la Constitución Europea. Pero tienes que ir arañando cosas de eficiencia, donde la gente quede convencida de que la única forma de terminar con los paraísos fiscales es un acuerdo internacional sobre el impuesto de sociedades. La única forma de que Rusia no nos coma, de que Rusia deje de invadir nuestras competencias, de que China no sé qué, es una serie de elementos. Respecto al tema del riesgo moral, a mí es un tema que además siempre me ha fascinado. Por cierto, un concepto que está mal traducido, salvo en alemán, porque moral es como la teoría de los sentimientos morales, es decir, es moral en el sentido de subjetivo, íntimo, no en el sentido de la moral. El único que lo traduce bien, o sea, los franceses, los italianos, hasta los holandeses, lo traducen como moral. Y son los únicos, los alemanes, los que lo traducen como subjectives Risiko, o sea, como riesgo subjetivo, que es lo que es, en el fondo, cambios en el comportamiento derivados de la existencia de seguros, ¿no? Lo curioso es que cuando se habla de riesgo moral solo se habla de una parte, pero el riesgo moral tiene dos. El riesgo moral tiene una parte que es la negligencia, que es a ti cuando te dan un seguro de desempleo, bueno, pues te lo tomas con más calma para buscar un trabajo. Eso es como se ve desde el norte hacia el sur. Pero es que hay otra parte del riesgo moral, y es la asunción, es la temeridad, que es lo que hacen los banqueros en el 2017, cuando tienen un seguro, sabiendo que los bancos les van a rescatar, asumen riesgos excesivos. Es decir, contra el topicazo del sureño vago, podríamos tener el topicazo del banquero ambicioso del norte. Luego, al final, volvemos al tema de los incentivos. Es mucho, y además funcionan de forma distinta. Es cierto que determinados incentivos, pues protección del desempleo determinados, genera algunos desincentivos a la búsqueda activa de trabajo, pero se soluciona con vigilancia. Sin embargo, en otra serie de cosas, como por ejemplo la unión bancaria, es todo lo contrario. La unión bancaria se desincentiva, es decir, no existe ningún incentivo para crear una unión bancaria a menos que haya una puesta en común de riesgos. Eso lo explicaba fenomenal Draghi, porque al final si tú te vas a hacer cargo de tu propio banco, no tienes ningún interés en que tu banco se fusione con un extranjero cuyos riesgos no conoces. Es decir, al final es todo complejo y ni el riesgo moral es uno solo, ni la regulación favorece o desfavorece en determinadas circunstancias los comportamientos individuales. Quería preguntarte, bueno, lo hago extensivo a todos, específicamente por el problema de la especialización, porque especialización y los regímenes tarifarios y la intervención estatal. De repente nos damos cuenta de que hay sectores estratégicos, y no me refiero a fabricar misiles, me refiero a fabricar mascarillas. Que de repente estaba todo muy bien porque los chinos tienen las economías asiáticas tienen una ventaja competitiva espectacular con nosotros ahora mismo, entonces allí las producen más rápido y más barato. Y de repente tenemos la situación que hemos tenido con el coronavirus y nos encontramos con los turcos robándonos o intentando robarnos las mascarillas, nosotros intentamos robar a los marroquíes y en fin, un desastre. Entonces, vamos a avanzar hacia una desglobalización por lo menos parcial
en el que ciertas materias, y no me refiero a la industria militar, me refiero a la industria, por ejemplo, sanitaria, se produzca una relocalización y una desglobalización dirigida por los estados, un retorno a un cierto mercantilismo, si quieres, en ciertos sectores, o esto es un sarampión que se nos va a pasar y al final la globalización va a seguir su curso. Vamos a ver, el problema del tema el tema de la autonomía estratégica que se ha puesto muy de moda ahora, ¿no? Es si en el nuevo mundo nos hemos dado cuenta de que tenemos que tener una mínima producción de todo, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene muchísimo peligro, fundamentalmente porque lo que tú tienes que garantizar al final es estar en condiciones. Tú lo que no tienes que garantizar es producir de todo. Entre otras cosas porque en un mundo tan complejo como el actual es imposible. Es imposible. Lo hemos visto con las vacunas, ¿no? La vacuna de Pfizer, pues tienes 192 componentes de distintos países, de casi 25 países tenía la vacuna de Pfizer, las de ARN mensajero. Otra cosa es que tú estés en condiciones de garantizar que a nivel regional o a un nivel del que te fíes, sea capaces de tener todos los elementos de la cadena de valor. Es decir, pues por ejemplo, como se ha hecho con el lípido, el nanolípido utilizado en las vacunas de ARN, solo se producía en Estados Unidos, se ha traído a Europa también. Es decir, para que no dependamos estratégicamente de un elemento para producir nuestra vacuna de ARN de un país con el que podríamos tener conflictos estratégicos, ¿no? Entonces yo creo que tendemos a ir a una serie de elementos que ya se producían de regionalización de las cadenas de valor y a una optimización, a una diversificación de riesgos. El problema es que queramos tener la idea de diversificar riesgos, que es muy buena, es decir, no depender para cosas estratégicas de países con los que podríamos tener conflicto, China, incluso Estados Unidos, aunque a otro nivel, sino estar en condiciones siempre de poder producir, tener excesos de stocks, tener fábricas que fueran a ser fácilmente readaptables. Pero si nos convertimos en que queremos producir todos de todo, o sea, lo que tenemos que decir, yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es no poner todos los huevos en la misma cesta, pero eso no implica que nos convirtamos en gallinas, ¿vale? Es decir, al final tú tienes diversificados tus riesgos, varios proveedores, condiciones para poder producir mascarillas o cualquier cosa en cualquier momento, con una cierta flexibilidad. Pero si te empeñas en producir todo de todos, al final lo que vas a conseguir es una concentración de la producción industrial y ahí quienes tenemos que perder somos los países medios, como España. Porque los campeones europeos, de los que tanto se habla, muchas veces, tras esa idea de autonomía europea, lo que se esconde fundamentalmente es la autonomía de los grandes. Alemania, Francia, y lo vimos al principio de la crisis, como Francia era de los primeros y Alemania los primeros que bloqueaban las exportaciones de material médico. Así que mucho cuidado con eso. Yo como España pienso que es mucho mejor que nos dediquemos a creer que la autonomía estratégica consiste en diversificar nuestros riesgos y estar en condiciones de producir todo más o menos en un plazo razonable de tiempo y no empeñarnos en que todos tenemos que producir todo. Una mínima seguridad alimentaria, una mínima seguridad industrial, una cierta racionalidad en la diversificación y no empeñarnos en que todos tenemos que tener una fábrica de X en cada uno de nuestros países, porque eso es imposible para bienes complejos y un poco contraproducente como estrategia a largo plazo. No, nada, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Además, me parece interesante esa idea de casi de autosuficiencia que se ha puesto encima de la mesa. Me parece casi volver un poco a ideas un poco extrañas, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer es garantizar la provisión de bienes y servicios, pero no esta idea de autosuficiencia. Yo nada más, me parece que Enrique se ha explicado de una forma extraordinariamente clara y no puedo más que concordar con lo que ha dicho. En el fondo estamos tan metidos de lleno en el presente que estamos intentando analizar que todas las proyecciones que hagamos de futuro son proyecciones precisamente por una cosa que Enrique ha repetido mucho y que a mí me parece súper interesante, y es que están las ideas por un lado, pero luego está la realidad, que es la que te hace, la que te aterriza esas ideas. Y la realidad, pues insisto, hace año y medio estábamos tan tranquilos con nuestra vida y ahora estamos como estamos y todo parece, todos los expertos que se ven en los medios y las propias instituciones y gobiernos hablan de estar preparados para posibles pandemias dentro de 6 años, o sea, que con una realidad tan sumamente volátil creo que hay que tener muy afinadas las ideas
para poder aterrizarlas en cuanto haya un momento de oportunidad, aterrizarlas y empezar a avanzar, ¿no? Retomando un poco lo que hemos comentado, sobre todo en la parte central del programa, quería que me dieseis vuestra percepción, también lo hemos comentado ahora, ¿no?, en estos últimos minutos un poco, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Simplemente que me digáis a más o a menos, ¿no?, en tres factores después de esta crisis del coronavirus, ¿no?, y de todo lo que nos está pasando en estos meses, ¿no? A más o a menos en la globalización, a más o a menos en el libre mercado y a más o a menos en el estado del bienestar. En globalización y libre mercado hacia una modulación. En globalización hacia una consideración o a la aceptación general de que la globalización tiene grandes beneficios y costes que hay que generar, igual que el cambio climático. Y el libre mercado hacia un refuerzo de la regulación en materia de competencia y, por tanto, a una modulación de los riesgos, de los fallos de mercado que se están revisando, por ejemplo, en el tema de la competencia de las grandes empresas tecnológicas. Y en el estado del bienestar, yo creo que como después de gran catástrofe, de que demuestra la historia, creo que vamos a ir a un refuerzo de determinadas políticas sociales y a una consideración de la desigualdad y determinadas políticas de bienestar, un cierto revival de las políticas de bienestar como garantía de la sostenibilidad social de los ciudadanos, por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Álvaro. Libre, o sea, es que creo que desligar el libre mercado de la globalización no se puede, es decir, globalización vamos a ir a más, precisamente por una cosa que tanto Enrique como Juan Carlos han insistido mucho, y es sobre todo por la globalización de la amenaza. No te va a quedar otra que globalizar la respuesta, aunque haya estados-nación o sociedades que perciban ese proceso como un proceso en el que se ponen en riesgo elementos propios, en fin. Pero creo que ante una amenaza global, la propio afán de supervivencia te va a llevar a una respuesta global. Y en estado del bienestar, creo que también, no solo por el efecto de la pandemia, sino por el propio desarrollo demográfico. En países como España, en el que cada vez hay personas, vamos a tener una población mayor, o sea, una población anciana o de más edad mucho mayor que joven, y a esa población hay que asistirla con sistemas de sanidad, sistemas de bienestar, sistemas sociales. Entonces, sin ser tan técnico, porque no tengo los conocimientos que tiene Enrique, yo creo que en general vamos a ir, los tres factores que tú has dicho, vamos a ir a más. Juan Carlos. Voy a contradecir a Álvaro. Bueno. En globalización, yo creo que no vamos a ir ni a más ni a menos. Creo que vamos a ir a otro concepto de globalización, mucho más de esa idea de un RICBEC, de riesgos globales y la necesidad de articular respuestas. Y además a un ámbito geopolítico del miedo que seguramente se acabará imponiendo. Sobre el libre mercado, yo creo que es indudable que va a haber un frenazo al libre mercado. Y sobre el estado del bienestar, creo que va a ir a menos, pero que va a ir a más el estado interventor, que son dos cosas distintas. David. Yo creo, fijaos, y además esto Enrique, que es economista, por lo menos le hará gracia, porque yo creo que una de las reglas, si no la número uno de los economistas, es recordarnos a todos la mala memoria que tenemos. Y sobre todo la mala memoria para la catástrofe, y cómo la codicia siempre supera a la cautela y a la precaución. Y yo creo que esto se nos va a olvidar más rápido de lo que ahora pensamos, que lo tenemos todavía muy cerca. Yo creo que la globalización va a continuar, diferente, pero por cuestiones políticas, geopolíticas, no por cuestiones económicas. Que el libre mercado, esto va a continuar igual, lo cual refuerza lo anterior, la globalización va a continuar necesariamente. Y ya por cerrar, preguntas por el estado de bienestar. Y se me ha venido inmediatamente a la cabeza el ejemplo de los norteamericanos. Yo cuando vi las últimas noticias de empleo en Estados Unidos, yo pensé, el podcast se me ha quedado obsoleto, tengo que cambiarlo todo. Me tengo que cargar a Adam Smith y volver a traerme a Keynes. Porque están teniendo en cuanto al mercado laboral, están teniendo una recuperación en V.
el mercado laboral está tensionado. Las empresas tienen problemas para reclutar, en parte por la intervención porque todavía están las ayudas para salir de la economía. Entonces, a mí me da la impresión de que, reforzando lo anterior, el estado de bienestar no necesariamente se va a expandir. La mitad de los estados norteamericanos están ya hablando de retirar las medidas extraordinarias, las medidas sociales, hablo, extraordinarias que implementaron para salir de la recesión. Las ayudas a los desempleados, las ayudas a las empresas. Hay una contracción real muy rápida de ese estado de bienestar extraordinario y artificial, también es verdad, que implementan también muy rápido, más rápido que nosotros, cuando se implanta la pandemia. Madre mía, cómo me estoy enredando, a ver cómo salgo de aquí. En resumen, que yo creo que vamos a ir a una normalidad más parecida a lo que había antes, más rápido de lo que pensábamos. Esa recuperación en V, más parecida a la que se produce después de un conflicto bélico de lo que pensábamos al principio, yo creo que va a atenuar los efectos a medio y largo plazo de la crisis. Yo la recuperación no sé si va a ser más rápida, pero tus respuestas sí deberían serlo. Oye, perdón, lo que tenemos que hacer es, dentro de 10 años, pincho de tortilla y caña, paga el que haya ganado, el que haya acertado en el pronóstico. Hombre, tal y como está la evolución, yo creo que en 3 meses volvemos a llamar a Enrique y vemos quién ha ido, por lo menos en 3 meses, y ya vamos a tener una mejor idea de a dónde vamos. Aquí lo dejamos por hoy. Damos las gracias a Enrique Feas por acompañarnos e invitamos a nuestros oyentes a leerte en Voz Populi y en la web blognewdeal.com. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y gracias también a los compañeros David Sarias, Juan Carlos Jiménez y Álvaro Petit. Recuerden que tienen todos nuestros programas disponibles en el diario El Independiente y en las principales plataformas de podcast. Les invitamos a escribirnos a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y en el Twitter Culturpol. Hasta el próximo programa.